Capitalismo, ahorro y trabajo duro. Entonces se está poniendo de manifiesto una vez más que el sistema de reparto, pues que tiene determinados problemas que hacen que a la larga sea necesario introducir modificaciones continuamente. Pero entonces, antes de empezar a hablar sobre cuáles serían las características o los principales problemas de esto que se conoce como el sistema de reparto en las pensiones, pues estaría bien si pudieses hacer así como un pequeño análisis sobre cuál es el origen histórico de este tipo de sistema y cómo se implementó en los países europeos. A ver, el primero en hablar de esto a gran escala fue Bismarck, ¿no? Que estableció el sistema de repartos. Lo que quiso introducir fue un impuesto al trabajo preendulzado con una promesa futura débil de cobrar una pensión. Débil en el sentido que no está cuantificado exactamente ni cuánto ni cuándo. Pero hay una promesa de cobrar una pensión. Es la promesa que hay. Y se introdujo un sistema, pero para dulcificar ese impuesto al trabajo, que en algunos sitios es bastante cuantioso, ¿no? Porcentajes muy altos del valor de la renta laboral, pues se estableció un sistema para endulzarlo, se estableció ese impuesto, la promesa de una pensión. ¿Por qué tengo una promesa? Porque, en principio, Bismarck establece la edad de jubilación a los 70 años, con una esperanza de vida en Alemania de 55. Después rectificó y lo bajó a 65. Pero aún así seguía siendo un buen negocio. ¿Por qué? Porque era mucha gente a pagar, aunque fuera relativamente poco, pero muy poca gente a cobrar. Y los que cobraban, porque al principio no había casi personas con derecho a cobrar, ¿no? O las que se establecieron. Y con una supervivencia muy pequeña. O sea, que desde que empezaba a cobrar la pensión hasta que fallecía, pues pasaban relativamente pocos años, 3, 4 años de promedio, ¿no? Había algunos que duraban más. Esto fue copiado en Estados Unidos por Roosevelt, que al principio también estableció unas prestaciones muy generosas para los primeros, para atraer a la gente al sistema, ¿no? Ida Mae Fuller, creo que fue la primera pensionista que cobró una pensión en Estados Unidos y que vivió hasta casi los 100 años, era presentada como ejemplo de la seguridad del sistema. Es decir, que cotizó relativamente poco, pero cobró pues casi 30 o 40 años de pensión. Entonces, al principio era muy generoso para atraer, entonces digamos, ablandaban los requisitos de cobro de pensión. Supongo que Bismarck pues haría algo semejante, ¿no? Pero ¿qué pasa? Al final el saldo neto es positivo, es un impuesto. Aunque haya que pagar las pensiones, si son muchos a pagar, es un impuesto. Y el sistema de reparto no guarda nada en ningún sitio. ¿De acuerdo? Todo lo que se ingresa en el año se gasta en el año. Después también se inventó la afición de considerar el sistema de la seguridad social aparte del resto del Estado. A ver, pues ponemos un ejemplo. Como decir que las universidades no son sostenibles porque lo que ingresan de matrículas no cubre los costes. Claro, pues el resto lo pone el Estado. Es que es insostenible la justicia, con las tasas judiciales no se cubre. No se cubre, pero lo cubre el resto del Estado. En ese aspecto, el sistema de pensiones es como cualquier otro sistema. Es cubierto con los presupuestos generales del Estado, aunque formalmente se haga una contabilidad aparte, cambiante también, porque la seguridad social antigua incluía la sanidad, pues se le quitó. Ahora quieren quitar las pensiones de viudedades no contributivas, pero es igual, al final va todo el mismo saco. Es un cuento contable que supuestamente da una imagen de solvencia pues, presentando como unas cuentas con beneficio, ¿no? Históricamente se presentaba así, pero no, al final el dinero que se ingresaba del impuesto al trabajo iba todo para el Estado y lo gastaba, no tenía por qué gastarlo en pensiones, lo gastaba, mismo lo pudo gastar en sus guerras, que como esto financió muchas guerras, en sus obras públicas, lo que entendía era pertinente hacer en su momento, ¿no? Es un impuesto como otro cualquiera. Entonces, pues, por eso digo, me río de estas cosas, de que no es sostenible. Sostenible si no es sostenible el Estado. Si es sostenible el Estado, las pensiones son sostenibles, es decir, no hay problema ninguno, ¿no? Después hablaremos de esto, ¿no? Pero quiero decir que se inventó un artificio porque, claro, un impuesto al trabajo muy oneroso, con una pensión que no se sabía ni cuándo ni cuánto, pues era un poco atractiva, entonces al principio se vendió así, pero por supuesto se hizo obligatorio. Es una cosa que se obligaba al trabajador a pagar esa prestación, ¿no? Creo que fue ¿cómo se llamaba esta? Una teórica libertaria de los años 20, que no me acuerdo cómo se llama, que se negó, prefirió, que era periodista. Rose Wilderlane. ¿Cómo? Rose Wilderlane, sí. Rose Wilderlane prefirió
vuelve a trabajar al campo y abandonar su trabajo de periodista antes que pagarle un duro a la seguridad social, porque ella veía la naturaleza del género. De hecho, los libertarios americanos se opusieron muy ferozmente a este sistema porque lo veían así, lo veían como un impuesto al trabajo con una prestación futura garantizada. Bueno, digo que eso se ingresa en el año, se gasta en el año. Y yo lo veo como un impuesto. Es un sistema que funciona muy bien al principio, porque la base demográfica lo permite, porque para el Estado el saldo neto es positivo. El problema se plantea, pero no al sistema de pensiones, sino al propio Estado cuando ese impuesto pasa a tener un saldo neto negativo. Es decir, cuando hay más gente a cobrar, o a la gente a cobrar cada vez más, sobrevive más tiempo y sus pensiones son cada vez más altas, incluso de acuerdo con los cómputos cambiantes que hacen ellos de la determinación de la prestación, ¿no? Es decir, el cómputo de la prestación se alteró varias veces en los últimos años, ¿no? Pero aún así, las pensiones son relativamente altas para lo cotizado. Incluso el año pasado se dio un fenómeno nuevo, que es que la pensión media de ese año, no la pensión media global, sino la pensión media de los jubilados es superior al salario medio español. ¿No? Sí, No es que sean altas en sí las pensiones, no es que sean altas, es que son altas en relación a lo cotizado. Pero, sin embargo, uno de los principales problemas que tiene el sistema de reparto, que se suele siempre destacar, es que, como decías tú al principio, cuando se origina este sistema, la esperanza de vida era bastante menor que la que existe ahora, a la vez que había mucha mayor población trabajando, cotizando. Sin embargo, había mucho a pagar, pocos a cobrar y poco tiempo. Pero poco a poco esa situación se va invirtiendo. Claro, yo creo que es una política que se mata a sí misma. Es la propia política la causa de su fracaso. Es decir, la buena parte de las personas tenían hijos para garantizar una vejez y para tener una especie de ayuda en la vejez. Desde el momento en que tú independizas la vejez de los hijos, muchas personas deciden no tener hijos o tener menos hijos. Por lo tanto, se reduce la base demográfica. Se reduce la base demográfica y se dificulta el pago de las prestaciones. Porque al final, quien paga los impuestos realmente, quien sostiene digamos, la producción de un país, es la población llamada activa, ¿no? En términos de pensiones. Es decir, en términos en lenguaje propio de las pensiones, las personas activas son las que producen riqueza y pagan impuestos y sostienen las pensiones. Pero cuidado, no solo sostienen las pensiones, tienen que sostener también la sanidad de los ancianos. Y tienen que sostener también a la educación y todos los niños. Y cada vez se reduce la base demográfica, se incrementa pues, el número de dependientes pasivos en el lenguaje de las pensiones, ¿no? No quiere decir que sean pasivos, que en las pensiones se llama pasivos, pues la carga que es cada vez mayor sobre estas personas. Y al final, claro, vemos que personas con sueldos muy bajos, trabajando muchos años, tienen que pagarle pensiones a personas, digamos, que no trabajan, con pensiones mayores que su propio trabajo. Y eso es un problema, crea un problema social, porque la carga final cae toda sobre el trabajador, que ve reducido su nivel de vida, ¿no? Y ahí de ahí viene la necesidad de nuevas subidas en las cotizaciones y cosas por el estilo. Repito, pero al principio se ve como un negocio. Un negocio en el sentido de que cobraba impuestos netos. ¿Qué pasa? Desde no hace mucho tiempo el sistema es deficitario respecto a sí mismo. Entonces tiene que recaudar a través de préstamos que supuestamente le hace el Estado a la seguridad social, como supuestamente fueran cosas aparte, ¿no? Al final va todo mismo saco. Simplemente el déficit de ingresos se cubre con impuestos normales, con el IVA, con el IRPF, con cualquier otro tipo de impuestos. Es un impuesto normal, igual que los ingresos normales, aunque se camuflan de otra forma, ¿no? Pero al principio yo creo que la idea es un impuesto que ahora, después de pito ese impuesto, por esa promesa que se hizo, pues se revirtió en, digamos, en una carga para el resto del Estado y están viendo a ver cómo solucionan eso, cómo solucionan no tener que pagar tanto de pensiones. Y en ese sentido, entonces se puede decir que las pensiones suponen también, porque eso de lo que hablas tú, por ejemplo, es algo de lo que no se suele hablar cuando se habla de la sostenibilidad del sistema de pensiones, son las consecuencias sociales que tienen no solo las pensiones públicas, sino también el resto de medidas del estado de bienestar, que producen unos incentivos, como por ejemplo a tener menos hijos, porque ya no es tan necesario depender en la ancianidad, depender de la familia, o también que no es necesario ahorrar tanto para tener un seguro médico, porque puedes tener ese tipo de cosas. Entonces parece como que
no es solo una cuestión contable, una cuestión de impuestos, como a veces se manifiesta o hablan los representantes políticos, sino también sobre las consecuencias culturales que tiene para una sociedad el establecimiento de este tipo de medidas políticas. Sí, hay un libro muy bueno de Thomas Alexander Smith, se llama Time and Public Policy, Tiempo y Política Pública, explicando cómo muchas de las políticas de este estilo alteran la preferencia temporal de las personas, cambian las costumbres y después, digamos, como decía Daniel Bell, pueden acabar debilitando mucho el propio sistema, ¿no? El propio sistema de bienestar. Se mete por falta de fondos para financiar, o porque cada vez es más oneroso financiar ese sistema. Porque estos sistemas de bienestar, como se plantean al principio, sí que se pueden afrontar, porque, repito, la base demográfica es joven, hay relativamente pocos ancianos, relativamente pocos dependientes. El problema es que cuando precisamente por estas conductas se altera la base demográfica y después nos topamos con muchos ancianos, muchos dependientes, con relativamente pocos jóvenes para poder sostenerlos, ¿no? Que son los que los sostienen. La gente que trabaja en edad laboral es la que sostiene todo el andamiaje del sistema. Además que en cuanto se incrementa también el tamaño del Estado y debido a las medidas y la burocracia que requiere el estado de bienestar, se incrementa también el número de funcionarios. Y el número de funcionarios necesariamente también dependen. Se incrementan los costes, ¿no? Claro. Incrementan los costes de funcionamiento. Es decir, no todo gasto estatal en puridad es necesariamente despilfarro, porque algunos hacen funciones que se abren en el mercado, pues en puridad no todo el gasto, o sea, que hay muchos burócratas que son productivos, digamos, ¿no? Que pueden producir cosas que, digamos, que en el mercado tendrían salida o que producen cosas de utilidad, no todos, pero la buena parte de ellos, ¿no? Entonces, en ese aspecto no es el problema, también se pueden considerar en ese aspecto activos. Otra cosa es sus salarios también fijados o mal, es otra cuestión, ¿no? Sí, el problema de cálculo económico. Sí, si sus salarios también fijados, sus condiciones y sus puestos son los adecuados a sus competencias, etc., ese tipo de cosas. Si no, es el problema de ajuste, ¿no? Están mal ajustados los puestos a la competencia del trabajador. Pero son productivos, en el sentido de que producen cosas y servicios que de cualquier forma habría que financiar igual. Entonces, la sanidad habría que financiar igual, ¿no? Otra cosa que podría funcionar mejor o de otra forma, pero y servicios de seguridad o en el caso de la ambiente no son enteramente improductivos, digamos, no todo es, pero aún así no se pueden considerar, son personas en aspecto productivas, ¿no? Pero aún así esas personas productivas que se incluyen son mucho menos que las personas, digamos, que no realizan ya merecidamente, probablemente también, ¿no? Merecidamente después de una vida de trabajo, ya no realizan pues labores productivas y su sustento queda en esas personas activas, digamos. ¿No? Y ese es el problema que hay, que se va reduciendo y se incrementa la carga. Claro, entonces al final, pues muchos jóvenes dicen aquí la carga es insostenible, emigro o se ven forzados a no poder desarrollar sus proyectos de vida, etc. Claro, es una política causada por sí misma, ¿no? Y deriva en todo eso. Y Smith lo que explica es que hay muchas políticas que alteran esto. En general, muchas políticas de la estado de bienestar, pero sobre todo la inflación. La inflación es una política también que causa unos daños terribles a la preferencia temporal de las personas. Pero esta es una de ellas, sí. Castiga el ahorro. Castiga el ahorro y, digamos, llevar una vida pues, no ahorrativa, una vida así, no tiene consecuencias. Claro. Y teniendo en cuenta los problemas estos todos que existen, sobre todo por lo de esto que comentaste y lo de la pirámide de la población, y ¿cuáles son las soluciones que se suelen aportar o las posibles soluciones que hay siempre que uno quiera mantener el sistema de reparto, siempre que uno quiera hacer un cambio de sistema? Porque normalmente se habla de... Hay dos. Es que hay dos, básicamente. Pagar menos y pagar más tarde. Así de simple. Pagar menos. Si los gobernantes fueran valientes y explicaran las cosas, que mira, no hay dinero, tenemos que asumir una serie de recortes, a ver cómo podemos hacer, ¿no? Como no se atreven a enfrentarse a la opinión pública, además la opinión pública los atacaría, pues buscan subterfugios para pagar menos, ¿no? El primer subterfugio se inventaron un montón de ellos. Desde, por ejemplo, hasta hace poco se incrementaban las pensiones por debajo del IPC. Supongamos una esperanza de IPC del 2, una revalorización
tal como estaba pensada en España, de 0,25, implicaba un 1,75 de pérdida anual. Súmalo de esos 20, 30 años de interés compuesto y nos da una bonita cifra, ¿no?, de recorte. O factores de sostenibilidad, esto es ligar el cálculo de las pensiones a la futura esperanza de vida o al crecimiento económico del país. Pero bueno, que es una forma de bajar. Lo que están haciendo ahora es modificar los años de cómputo de las pensiones. Cuando empecé yo, si no recuerdo mal, eran 5, después pasaron a 15, ahora que me pasará a 35, o más o menos toda la vida laboral, ¿no? Lo que viene a decir es que, igual, si bien algunas personas pueden ganar con este cambio, la mayor parte de las personas no, la mayor parte de las personas ganan más dinero en la etapa final de su vida que en la primera etapa de su vida. Pero si le hacen la media de toda la vida, pues le recorta mucho. Entonces, claro, el cambio, pues, de promedio es entre un 6 y un 9%. Yo vi varios cálculos, no los hice yo, pero vi varios cálculos. Algunos apuntaban a cerca del 6% de recorte real de la pensión, y otros 9%, ¿no? Y después tienen otras argucias, el de estope, por ejemplo, que también lo van a aplicar, ¿no? Por ejemplo, la pensión española, cada país tiene las suyas, su sistema, pero en España hay una pensión máxima, pero también hay una cotización máxima. Si no recuerdo mal, eran cerca de 48.000 euros, más o menos. Estoy hablando de memoria, no tengo papeles delante. O sea, todo lo que ganabas por encima de 48.000 euros no cotizaba, porque estaba vinculado a una pensión máxima que también debe ser sobre 2.800, más o menos euros. También, no sé si lo corrigieron recientemente. Pero hablan de subir, de estopar por arriba. El destope consiste en cotizar por todo lo que ganas y subir la pensión máxima menos de ese destope, proporcionalmente, ¿no? Subirían algo la pensión máxima, pero no lo subirían tanto como la base de cotización. O sea, si la base de cotización aumenta un 10 o un 15%, la pensión te sube un 2 o un 3. Entonces, se juegan con trucos, ¿no? Con trucos financieros. Después también está retrasar la edad de jubilación, ¿no? Ya la retrasaron aquí 2 años, pero hablan de retrasarla más. Pero pensemos, retrasar 2 años sobre una supervivencia de 20 equivale a reducir un 10% la masa. Además, al mismo tiempo que pones a más gente a cotizar más tiempo. Porque no solo hablan de 2 años, se habla de 60, ahora son 67, se habla de 68, 70, 72. Pues, o retrasar la jubilación anticipada, ¿no? Hay muchas personas se jubilan antes de los 67, ¿no? Por muchos motivos. Pues se trata de retrasar también esas pensiones, porque son por capacidad, por eso hay que intentar retrasar lo máximo posible las pensiones anticipadas. Esas son las medidas que hay. Pagar menos y pagar más tarde. Lo normal, bueno, ya el ministro habló otro día por la brava de quitar una paga doble, ¿no? Eso a lo mejor eso es lo más fácil y seguramente va a ser lo que hagan, pero como no lo van a hacer así, lo van a hacer con subterfugios, teniendo a la gente así engañada y diciéndole que hay fondos de reservas y cosas por el estilo. No. ¿Qué? ¿Qué fondo de reserva? Eso nunca existió. ¿Qué? Un truco contable. Es un artificio contable porque si fijamos la cartera, a ver, puede no ser, hay fondos de pensiones, fuésemos Estados Unidos es así, es un fondo parecido al nuestro, de hecho el nuestro se copió. En principio el fondo de reservas tenía una parte de su cartera en deuda pública de otros países o en activos financieros normales, pero desde hace bastantes años el fondo de reservas solo tiene en cartera deuda pública del Reino de España. ¿Eso qué quiere decir? Cuando tomas el fondo de reserva, el fondo de reserva cogía el dinero, como si el dinero te lo devolvía comprando deuda. Y lo que tenía guardado son unos papelitos que rinden interés que es pagado con más títulos de deuda, muy probablemente, ¿no? Y me hacía gracia. La gente no se fijó, pero durante la crisis, a medida que caía la red, a medida que caía la calificación de la deuda española, se miraba en la prensa cómo se cambiaban inmediatamente los requisitos de calidad que tenía que tener la deuda del Fondo de Reserva español. Si la deuda española pasaba a B, por ejemplo, los fondos de reserva podían pasar a B. Pero supuestamente imita pues, un fondo de pensiones, un fondo tal serio, con sus activos de calidad. En origen estaban supuestamente obligados a comprar deuda de AAA. Sí,
Pues era un sistema sólido, como la deuda española, la AAA valía. Pero a medida que fue bajando la deuda española, fue bajando también la calidad necesaria. Pero yo me fijaba que iba cambiando la par, ¿no? Iban cambiando la par cuando cambiaba cambia inmediatamente la cosa. Es decir, que realmente lo que hay en el Fondo de Reserva son títulos de deuda. Deuda que no hay que servir. Cuando se vacía la hucha de las pensiones, lo que se hace es vender esa deuda con el mercado secundario. Y la única diferencia es que ahora hay que servirla. O sea, a todos los efectos equivale a emitir deuda nueva. ¿No? Lo único es que esa deuda ya estaba emitida, estaba contabilizada como emitida, solo que no, ahora hay que servirla de verdad, pagando el interés y los intereses pactados, ¿no? Pero nunca hubo tal fondo, que vale que el Gobierno de España emita deuda nueva. Punto. Y ahí es donde se ve también... La gente piensa que hay como un cerdito con una hucha llena de billetes, que el gobierno sacaba de los billetes, no había ni billete ninguno. Y ese dinero ya lo gastó, ya lo gastó en su momento. Salvo una etapa inicial, que tenían deuda de los Países Bajos y deuda francesa, si no me equivoco. Pero tampoco era toda, buena parte era española, sigue siendo española. Pero para hacer un poco la cosa, y después rápidamente la vendieron y compraron solo español. Y este fondo que quiere hacer el ministro Escrivá, me temo que va por ahí. Y temo que también cuando digo que están los políticos que también están, como son así, cobardes, o digamos que no quieren tener mala prensa o que le protesten, es más fácil recurrir a estos trucos o estas artimañas que no decir claramente esto es lo que hay, o trabajamos más o cobramos menos. Claro, a ver, yo no soy político, entonces yo estoy explicando más o menos cómo es. Es decir, que seguramente en vez de andar con tantas vueltas, vueltas y además que muchas veces para hacer así perjudicas a unos sectores más que a otros y cosas por el estilo, no. Pues claro, para no tocar las pensiones existentes vas a fastidiar a quien se jubile este año, por ejemplo, que le vas a entrar con un recorte ya muy grande de entrada, en vez de intentar repartir más o menos entre todos, ¿no? Es cierto que hay muchas pensiones bajas, muchas, y muchas de subsistencia, eso es cierto. Pero las hay altas, ¿eh? Las de muchos políticos. Eso seguro. No, por eso digo que como estaba unos años en el Parlamento, tiene la pensión máxima a jubilarse. Entonces, quiero decir que no todas las pensiones son exactamente bajas, aunque sí que hay muchas bajas. Es decir, no, y ese es el problema. Porque nadie se atreve a decirlo ni se va a atrever nunca. Son 8 millones o 9 de votantes. Entonces, eso no hay quien se atreva a decirlo. Bastante concienciados cada vez más. Y en consecuencia, ¿cuánto se puede alargar o va a quebrar en algún momento? No va a quebrar. Con las artimañas y... A ver, va a quebrar. Puede quebrar si quiebra el Estado. A ver si me explico. El Estado simplemente puede desviar dinero, yo que sé, de educación a las pensiones, puede desviar dinero de sanidad a las pensiones, puede subirte el IVA, o sea, puede derivar dinero de otras fuentes. Es decir, si quiebra el Estado, sí. Pero el sistema como tal no quiebra. Ahora, las pensiones no van a tener lo que se llama el salario de sustitución, lo mismo que tienen ahora. Es decir, ahora las pensiones españolas tienen un salario de sustitución muy elevado. Es decir, el porcentaje de lo que cobra un pensionista con respecto a su último sueldo es bastante elevado, debe andar sobre el 80 tantos por ciento. Estoy hablando de memoria también, pero desde luego es de los más altos del mundo. Entre la última pensión, entre el último sueldo y la pensión, el recorte es relativamente pequeño. Eso supongo que en el futuro irá cambiando. Pero también, si somos demagogos, también después no somos serios y se asusta la gente y después quedamos como, no va a quebrar y se van a cobrar pensiones. Ahora, no va a ser la misma pensión en relación a los últimos sueldos como está siendo ahora, sino que habrá un recorte, no sé cuánto de sustancial, pero habrá un recorte. Y probablemente habrá en el futuro retrasos en la edad de jubilación. Bueno, lo que decías, ¿no? Que se quitarán también con subterfugios, pues igual, pues una paga extra o que se irán bajando poquito a poco. Irán bajando. Se retrasará la edad de jubilación y con todo eso, pues irán bajando sobre todo a los nuevos. Y seguramente a los viejos en el futuro también no les sube igual que la inflación, ¿no?
que será la forma de recortar. Un recorte lineal es inconcebible también. Es decir, bueno, para mantener esto sostenible vamos a congelar las pensiones o vamos a bajarlas un 2 o un 3%. No, eso no se va a hacer nunca. Te lo harán jugando con inflación. No te lo van a hacer. Pero claro, el motivo por el que me parece a mí, vamos, que hay algunos así economistas, a veces economistas liberales, que hablan de la quiebra del sistema de pensiones es porque parece como que aceptaron la idea esa de que es realmente un seguro y no como dices tú, que es realmente un seguro impuesto. Y que es algo aparte. Y no es algo aparte. Porque lo que tienen que pagar fue modificándose. No ves que ahora están hablando de pasar las pensiones de viudedad o las pensiones no contributivas a los presupuestos. Ya están en los presupuestos, ¿para qué quiere quitarlas de allí? Simplemente para sanear contablemente la seguridad social. En su momento le quitaron la sanidad, la pasaron al sistema general, digamos, ¿no? La sanidad formaba parte de la seguridad social hasta los años 80, ¿no? O casi los 90. Después la quitaron, pero no es que sea sostenible. Además, hablan de esas cosas de Ponzi. Esto no es un sistema de Ponzi. Y eso tampoco es una cosa que mucha gente no entiende. Ponzi no puede obligar a sus clientes a que sigan comprando, ni obliga a nadie a comprar sus bienes, ni puede obligar a sus deudores a que le cubran las deudas. Aquí sí. Y aquí pueden modificar las condiciones a lo largo del tiempo. Puede modificar las condiciones a lo largo del tiempo, y si no tiene dinero puede obligar a otras personas a pagar a sus pensionistas, subiéndole el IVA o subiéndole algún otro tipo de impuesto, ¿no? O inventándose unos nuevos o poniendo peajes. No, impuestos nuevos, impuestos verdes, impuestos ecológicos. Ay, con eso, por favor. Francia quería poner una contribución de solidaridad, bueno, llámala como quieras. Al final puedes obligar a otras personas a pagar a tus pensionistas. Por eso digo que el sistema no va a quebrar. Puede verse recortado en sus prestaciones, pero no va a quebrar. Por eso digo que no es un esquema de Ponzi tampoco. Ponzi, en cuanto dejó de venir gente, pues se arruinó. Claro. Es que el Estado sigue obligando a los nuevos trabajadores a entrar en el sistema. Entonces no hay problema de Ponzi, hay problema de la cantidad recaudada, pero no el esquema de Ponzi. Claro, de hecho no hubo, tú hablabas de un juicio en Estados Unidos en el que los mormones... Un debate con los Amish. Si no recuerdo mal, hubo un debate con los Amish, estoy hablando de memoria también. Los Amish, por su religión, pueden pagar tributos, ¿no? Por aquello del César y estas cosas. Es del César y estas cosas. Y bueno, pues teóricamente admiten el pago de tributos. Lo que no admiten es el seguro. Porque solo Dios proveerá, dicen, ¿no? Entonces, que no admiten el seguro, son literalistas. Entonces, pero la seguridad social se vendía como un seguro. Y la retórica que se usa es la de seguro, incluso su nombre, ¿no? Pues es como un seguro de vejez, o es como una cosa así por el estilo. Un seguro, tú sabrás bien también, tiene una cantidad determinada, tienes una prima, sabes lo que vas a cobrar y cuándo lo vas a cobrar. Ni puedes anticiparlo, ni retrasarlo, tienes que cobrar esa suma el día que tal, ¿no? Entonces, la retórica es la del seguro, ¿no? Entonces, como seguro los Amish se le van a pagar la seguridad social. Y sabe que los Amish para esas cosas son muy bravos. Como se pongan, no prefieren, antes que ir al infierno o ser castigados, prefieren ir a la cárcel. Entonces, les requisaban bienes y muchas cosas. Y hubo un pleito muy famoso. Pero los Amish fueron a pleito y desde entonces los Amish pagan seguridad social porque allí se demostró que no es un seguro, sino que es un impuesto. Entonces, como los impuestos no pueden pagar, entonces lo pagan. Entonces, ¿qué es lo que es? Es un impuesto asociado a algún bien en el futuro, ¿no? Pero es un impuesto. Entonces, desde entonces, en aquel pleito, los Amish demostraron casi se lo explicaron y desde entonces pagan la seguridad social. Ahora sí, ¿no? Ahora podemos deciros la verdad, en este caso. Claro, no, porque el tributo lo admiten. Y ¿cuáles son qué otras alternativas existirían además del sistema de reparto? ¿Y cuál crees tú, bueno, cuáles son los motivos por los que probablemente no se lleve a la práctica esta modificación en los países europeos? Los estados de bienestar, cuando aparecen, truncan, paran, esto explico muy bien Arthur Shell, paran todos los procesos que ya se había empezado a establecer de atención social, ¿no? Pues desde la enfermedad hasta la educación, todo, se había empezado a desarrollar
con el propio desarrollo económico, como es normal. Es decir, que, claro, digo que antes la educación y la sanidad era una porquería, claro, porque todo era una porquería. Hace 100 años, no solo la sanidad de educación, no había agua caliente, no había electricidad, ahora muy inconstante, las casas eran malas, no había coches, había un montón de cosas, pero también que el país, la sociedad se iba desarrollando, los servicios públicos, por llamarse así, no tienen que ser necesariamente estatales, los servicios públicos necesariamente se iban expandiendo, pues estaban mejorando la educación, estaban mejorando la sanidad, etc. Pero los estados de bienestar, cuando se instalan, truncan ese. Y en los sistemas de pensiones había empezado a aparecer también algo similar, ¿no? Los sistemas de pensiones empiezan a aparecer necesariamente, pues, probablemente cuando empieza a haber ancianos una cantidad sustancial. Por ejemplo, que antes pocas personas llegaban a ancianos. Relativamente pocas, me refiero, ¿no? Entonces, claro, cuando empieza a haber por la mejora de la esperanza de vida y de salud, empieza a llegar a ancianos, entonces se empieza a plantear esos sistemas. Los primeros que intentaron solucionar por los propios sistemas de finanzas, ¿no? Que son, pues, inventar todas las perpetuidades, todos los seguros, las hipotecas inversas, todo un montón de sistemas, pues, para atender necesidades de pensión. Pero, después, pero antes que esto existían, por ejemplo, instituciones como las iglesias y las religiones organizadas, que todos ellos tenían sistemas de previsión. La familia es un sistema de previsión. Pero después también el propio derecho civil establecía sistemas de previsión. Es decir, por ejemplo, de contratos. Por ejemplo, yo soltero, no tengo hijos o lo que sea, pues tengo una propiedad y quiero que me cuiden, pues normalmente pactaba con algún matrimonio joven o con una persona joven, le cedía la propiedad de la vivienda a cambio de que me cuidara, por ejemplo, ¿no? Eso eran pactos que se hacían, ese tipo de cosas. Se establecían, pues, sistemas de ahorro. La gente no ahorraba a lo mejor en pensiones de capital, pero ahorraba en viviendas, ahorraba una serie de viviendas que le podía permitir una renta, por lo menos la subsistencia, hasta el fin de su vida. Pero, repito, todo era primitivo porque todo era primitivo. Pues todos los sistemas de mutualidades, muchos de ellos de origen sindical, ¿no? Los obreros se sindicaban en mutuas, igualatorios, todo tipo de sistemas, igual que establecían sistemas de salud, empezaron a establecer sistemas de prestación, por ejemplo, al principio era para las viudas y para los accidentes laborales, ¿no? Pero empezaron a establecer ya sistemas de este estilo, ¿no? De pensiones para el futuro. De hecho, por ejemplo, en España hasta los tiempos de Franco funcionaba ese sistema de pensiones. Así que pasa, era escaso, sí, y estaba muy limitado, sí, porque todo era escaso y estaba limitado en aquel momento. Todo era pobre. Pero digamos que se frustró la posibilidad de establecer sistemas de retiro de este estilo. Digamos que todo lo monopolizó el Estado. Al principio, repito, para el Estado fue un gran negocio, pero el problema lo estamos viendo ahora. Repito, no que no se vaya a cobrar, sino que las personas del baby boom no van a cobrar lo que supuestamente esperaban que iban a cobrar. Recibirán un recorte en su pensión. Y es bueno que lo sepan. Si no es en términos nominales y en términos reales. Pero sí que la van a cobrar. También no hay que decir mentiras. Mientras el Estado subsista, pues van a cobrar. Ahora, hay otros sistemas como el de capitalización, ¿no? Son sistemas tradicionales. En España los había, ¿no? Fueron sustituidos. Existen algunos países que también están en cuestión, como en Chile, ¿no? Están en cuestión. De hecho, unos grandes debates de campaña en Chile es el tema de las pensiones. Pero claro, ese sistema es mucho más sostenible en el sentido de que no dependes de que haya jóvenes o no. A estas poblaciones depende de toda la población del mundo. Digo, porque algunos teóricos dicen, no, es que sí, cuando seamos el problema de los jóvenes también se aplica a los mercados de acciones y de bonos, y cada vez hay menos jóvenes. Y de repente todos los mayores venden sus acciones, eso afecta al mercado de bonos. Es correcto. Si piensas en un solo país, no si piensas en el mundo, porque los mercados de acciones son mundiales. Y de momento ese problema parece que no se va a dar, ¿no? Pero la idea es esto: ¿qué pasa? Cambiar un sistema de reparto a una capitalización se puede hacer, pero es muy costoso políticamente. Enormemente costoso. Y económicamente también, porque aún así implica un sacrificio casi doble para las generaciones actuales. Se puede hacer, ¿eh? La generación actual sería la que está trabajando ahora, sería la que sufriría, digamos, todo el coste. Tiene que pagar la suya y seguir pagándola. Claro. Se tendría que aportar a un fondo privado para la suya y seguir manteniendo la otra, en parte. Martin Feldstein hizo unos números. No, se puede hacer. Son unos años como duros, pero después cada año es como el más ligero el asunto, ¿no? Porque a medida que las cortes de edad van desapareciendo y van apareciendo cortes nuevas, hay unos años que serían duros. O habría que hacer desamortizaciones.
sea, había que vender cosas. No, sí, que al final no es muy buen negocio, ¿no? Digo, no, a ver, poder hacer se puede. A ver, no es nada imposible. En Chile se hizo con otras condiciones, ¿no? Pero es muy políticamente costoso. Porque no es buen negocio para los políticos, que es quien lo Claro, tiene que no. llevar a cabo y al final... Y sobre todo si tienes la retórica continuamente de estar hablando de eso, de las pensiones públicas y de calidad, y cada vez que hay un gobierno y hay unas cuestiones estas, pues la oposición dice lo contrario, que va a resolver el problema de esa forma. Entonces es muy difícil. Tienes que vender. ¿Cómo? A ver, en Chile lo hicieron de mala manera. Le quitaron tierras a los mapuches y las vendieron. Y con eso también empezaron a financiar el sistema de... O sea, no fue bien, tampoco muy moral como lo hicieron allá, ¿no? Y aquí se podría hacer, repito, con este sacrificio y tendrías que vender cosas. Para dotar los primeros años, ¿no? Para dotar ese déficit. Tierras, playas, arte, ¿no? Eso lo dice Bruno Frey. En museos y mercados, que buena parte, por ejemplo, de los museos, todo el mundo, tienen su exposición, pero tienen un montón de cuadros que no exponen. Y dice que porque no se venden. Y aparte que se vería, la gente los vería, pues se puede sacar un dinero. Pero pues, esos conceptos de patrimonio nacional así no se pueden vender. Digo, es políticamente imposible, ¿no? Vender muchas cosas de estas. Y vender playas, digo, pues, hablar cosas que se hicieron hace poco, como en Grecia, que vendieron el puerto del Pireo y vendieron playas y así, ¿no? Entonces, poder se puede, pero no va a haber voluntad para hacerlo. Obviamente. ¿No? Implica sacrificio, como cualquier cambio. No es como la transición energética que nos venden que no hay sufrimiento. Si quieres transición energética tienes que pagarlo, te va a costar. Y esto te va a costar. ¿Qué pasa? La alternativa es seguir con este sistema que lentamente pues, va recortando la capacidad adquisitiva real de los pensionistas. No es que no tenga consecuencias y tampoco es un sistema que te regale nada. Es decir, no es una gran oferta para el trabajador, tampoco. Aunque haya que, para cambiarlo, hubiera que asumir unos riesgos y también pues, una época más complicada o lo que sea, digo, la alternativa es una muerte lenta. La alternativa es yo creo que irán también a retrasar la edad. Cobrarás, pero a los 72 años. Con el tiempo, bueno, ahora, tampoco te hacen la voz. Estaba bajando eso. Y lo peor es que también crea ese cierto no sé, cautiverio y mentira, ¿no? En gran parte de la población, porque la gente al final pues, confía en esa ignorancia así de que le llegara su pensión, no te preocupas, no te responsabilizas, no miras otras alternativas para de cara a tu futuro y después igual el día de mañana te encuentras que a pesar de haber trabajado toda tu vida, te llegan 4 duros del Estado que no te da para pasar dignamente. No sé si sean 4 duros, pero desde luego no va a ser exactamente lo que ahora. Tampoco quiero asustar a nadie. Pero es que ahora mismo hay gente que pasa por dificultades con las pensiones. Claro. Te digo que al final no, el problema es que tú no puedes hacer una expectativa de vida, no puedes hacer una expectativa de lo que vas a cobrar en el futuro porque no lo sabes. No, ni sabes ni cuánto exactamente, ni cuándo exactamente. ¿No? Entonces, no, digamos que no dependes dependes de muchos factores, ¿no? Y además que es como una cosa como que te ata mucho, ¿no? Porque al final, en los últimos años de tu vida, pues ya no puedes aceptar trabajo fuera o en otros países porque te violan los cálculos y a lo mejor te complica, ¿no? Bueno, de hecho, uno de los motivos principales, o por lo menos de los que hablaba famosamente Bismarck, en unas cartas que tiene por ahí, son los de pues, hacer que la población sea más leal o más dependiente de los servicios públicos al hacer que para su jubilación dependan de los servicios estatales. Entonces también es muy difícil luego modificarlo cuando a lo largo de las generaciones y a lo largo de la expectativa de vida de una persona es difícil que digas ahora vamos a cambiar este sistema cuando estás acostumbrado a tener, aunque luego te lo vayan a cambiar o te modifiquen las características. Es decir, que tiende a crear eso, bueno, población cautiva, digamos. De mucha población cautiva. Cuidado, que esto no afecta solo a los utópicos anarquistas como podemos ser nosotros, afecta a los minarquistas también,
Y a los socialistas afecta al bolsillo de todos. No, y a los liberales clásicos, en el sentido de que tú no puedes reducir el Estado al 5%. Cuando las pensiones del Estado central, no del todo, no del Estado central, son casi el 50-60% del presupuesto del Estado central, no de los autónomos. Es decir, es un porcentaje muy alto, es que no lo puedes reducir el estadito pequeño, necesitas tener impuestos, y tienes un grupo de población interesada en que siga el status quo, ¿no? Que siga el actual sistema. Hace muy difícil pues, llevar algún tipo, repito, ya no cambios utópicos ni extraños, así como los nuestros, ¿no? Sino cambios dentro del mainstream, ¿no? Lo dificulta muchísimo. Aparte que tienes un montón de personas que interesadas en que siga este sistema y que siga el Estado y cosas por el estilo. Y a medida que va metiendo, todo el mundo se va haciendo dependiente. Y con razón. Porque claro, llegas a un momento en que tus ingresos dependen exclusivamente de eso. Y además que es la pescadilla que se muerde la cola, que si tú ahora le dices a una persona que lleva cotizando 30 o 40 años que mira, que no va a recibir nada, ¿sabes? Que todo lo que en su mente pagó solo y exclusivamente para tener asegurada una pensión, porque así es como lo piensa la gente, pues no, que desaparece, pues claro, te queman las calles, porque empieza por eso, por lo que decías tú, de y con razón. Lo mal, y después, claro. Y con razón, porque pagaron mucho dinero. Sí, por eso digo. Pero que además es un único malentendimiento, por otra parte, de entender mal lo que es una pensión, de que no entenderla como un impuesto. Porque lo explican de esa forma, claro. Claro, sí. Porque no se explica, se usan factores muy así, muy abstractos, factores de sostenibilidad, empieza con conceptos de ese estilo, ¿no? Explica, mira, no hay, te voy a quitar el 5%. Si lo quieres así como hasta ahora va a ser el 5% menos. Si no, te retrasas 2 años después, que es lo más o menos, te jubilas 2 años después, que viene a ser más o menos lo mismo, ¿no? Pero no lo quieren decir así. Claro, es mejor utilizar lenguaje. Entonces dan vueltas y repito, además, no pasa nada con decirlo, el sistema va a seguir existiendo. Pero ahí está la astucia del sistema también. Claro. Ahí está la astucia del sistema, que dificulta cualquier cambio. No, repito, no cambio de sistema, dificulta cualquier cambio, porque de repente 8 o 10 millones de personas jubiladas, más 5 o 6 que están a punto de jubilarse, que no les interesa el cambio. Normal, pero como decías, normal, no les va a interesar. Es un sistema bastante astuto. El problema que tienen ahora es que les genera problemas políticos a los gobernantes actuales. Lo que intentan es echarlo para adelante. ¿No? Porque hay cosas con las que no pueden combatir, como la pirámide demográfica, que además es a su vez, como decías tú antes, también en parte responsabilidad o consecuencia de estas mismas políticas. Entonces es como un hámster cuando está corriendo en la rueda. Es inagotable. Lo echan para adelante. Cuando estas cosas empiezan con ajustitos más o menos pequeños y suaves, más o menos lo puedes hacer más o menos sostenible. Dentro del actual marco lo puedes hacer más o menos sostenible. Si empiezas ahora, cuanto antes empieces con los ajustes, con el interés compuesto, con los becos, más fácil se te hace después ajustar, pero ninguno quiere hacerlo en su mandato. Más los pequeños cambios que habían hecho tanto Zapatero como Rajoy en su momento, este gobierno actual ya los deshizo, por sacarlo, porque el PNV se lo pidió, o porque Podemos lo pidió, por lo que fuera, pero aquellos pequeños cambios que tampoco estaban tan mal encaminados en el tiempo, porque era un ajuste, digamos, suave, pues no, tal vez los ajustes tendrán que ser de otra forma y en vez de pagarse, digamos, a lo largo del tiempo y pagar otros, al final quien lo va a pagar van a ser los pensionistas que se jubilen estos años. Ya, bueno, y en realidad es un mal de la política y del gobierno, ¿no? Que es cortoplacista y algo como el sistema de pensiones es que no puede ser de ninguna manera cortoplacista. Porque entonces es algo que es el oxímoron. Hay que pensar a largo plazo. Ahora, alternativas sigue habiendo. Claro, porque ya los impuestos llevan un montón y es difícil para muchas personas ahorrar. Pero la gente que pueda, que intente buscar activos fuera de esto. Y también precaución pasiva, es decir, sobre todo no meterse en deudas en los últimos años de su vida, tener más o menos reducido el número de... O sea, hay una precaución de tener unas rentas tú por tu cuenta, activos, por ejemplo, puede ser una vivienda que alquiles o puedes tener pues, unos ahorros para ir tirando o lo que sea, ¿no? La medida que se pueda, obviamente, ¿no? Después también evitar meterse en líos financieros en los últimos años de la vida, ¿no? Sí. Porque te pueden llevar por delante, porque, digamos, a esa edad no tienes capacidad de reacción. Claro. Pues no puedes migrar, no puedes buscar un trabajo nuevo, ya estás muy poca opciones. Claro.
limitar las opciones, incluso vitalmente, ¿no? De salud o lo que sea. Entonces, es bueno en esas edades de vida evitarse líos. O sea, no tener deudas y tener, bueno, si puede ser la casa en propiedad, si se puede, si no, pues un alquiler ajustado a tus necesidades, ese tipo de cosas, sí, ¿no? Cierta precaución tampoco está de mal. No solo por el lado de los ingresos, sino por el de los gastos. ¿Bien? Claro. Sin duda. Y si, pues, hombre, el ser humano es muy adaptativo, no creo que haya problema, repito. No hay problema de que se dejen de cobrar, es una cosa que hay que decir. Pero que no va a ser tan generoso también, eso no tengan duda. Que no va a ser tan generoso en el sentido en relación a los últimos salarios. Va a haber un cierto recorte en el nivel de vida, más que el que hay ahora. Sí, vamos, que para quebrar, como decías tú, solo puede quebrar el Estado, es la única manera de que quiebre el sistema de pensiones, porque es una de sus armas principales en muchísimos sentidos, por eso que decías tú de la cautividad también y todo esto, o sea, es imposible, pero como el propio Estado también y el estado de bienestar, pues seguirá degenerando. El problema depende, si el PIB del Estado se mantiene, o crece, bien, no hay problema más o menos con esto. El problema es que el PIB se decrezca por cualquier motivo. Entonces, sea porque trabaja menos gente, sea porque es menos productiva, sea porque hay una crisis económica, es cuando entonces pueden sufrir las pensiones, como estuvieron a punto de sufrir en la Gran Depresión reciente. Pero claro, algunos dicen que, por ejemplo, con innovación se puede cubrir. Claro, es como si la innovación cayera del cielo. Sí. ¿No? Cuando hay innovación, como la innovación, sí, pero innovación también yo lo usé en Burundi y también la innovación, pero la innovación porque no llega allí. Que necesita acumulación de capital para poder... O que comprar la innovación, pero si tú desvíes cada vez más fondos que podrían ir a comprar máquinas nuevas y cosas por el estilo, lo destinas a gasto corriente, pues vas a tener menos capacidad de innovación. Claro. ¿No? Y además, hablan de traer inmigrantes, ¿no? Pero los inmigrantes, yo no creo que si fuera inmigrante quisiera venir a un país con semejante carga. Inmigrante, normalmente, que no es estúpido para nada, de hecho cuando se juega su vida calcula muy bien a dónde va a ir, por la cuenta que le trae, ¿no? Estudia bien a dónde va a ir y se informa a dónde va a ir, no creo que quiera venir aquí. Salvo, por ejemplo, inmigrantes latinoamericanos por cuestión de idioma, ¿no? Que están más cómodos aquí, pero un inmigrante que venga de otro país no va a venir aquí, ya de jugarse la vida, es jugar por un país con impuestos más bajos donde pueden incluso prosperar, no va a venir a un país con semejante carga, ¿no? Con salarios bajos y que por encima tengan que pagar tanto. El propio sistema tampoco hace atractivo para el inmigrante venir. No, tener que mantener precisamente los gastos de los que ya estaban allí. Sí, sí, claro, por eso digo, pero el inmigrante por sí, primero sí vienen, ¿no? Después, si vienen inmigrantes, por el motivo que sea, que tienen poco productivos porque son de baja cualificación o por lo que sea, pues tampoco van a ganar gran cosa. Si vienen ingenieros y cosas, pues sí que echaría una mano. Cuando hablamos de inmigración también, muchas veces no desagregamos. Y todos los inmigrantes son personas, pero claro, unas son más productivas a estos efectos que otras, y cobran salarios más altos que otras, porque pueden contribuir mejor a financiar el sistema que otras. No es por el mero hecho de llegar inmigrantes que el sistema se sostenga. Si los inmigrantes producen y tal, sí, si no, no. Sí, totalmente. ¿No? Entonces, por eso digo, pero aparte, yo si fuera inmigrante, a lo mejor no me venía a un país como este. Quiero decir, con semejante carga y previsiblemente a futuro, repito, porque el inmigrante normalmente se informa. Sobre todo eso, cuanto más productivo sea, cuanto más profesionalizado esté y tal, más mirará a dónde va y claro. ir a una situación mejor que en la que está, no empeorar a que lo exploten. Claro. Que sí que pueden ayudar, obviamente. A corto plazo sí. Pues a medio plazo vamos a tener el mismo problema otra vez. Que hay que pagar las pensiones a ellos también, ¿no? Pero a corto plazo podrían aliviar, pero repito, no te solventan el problema. Si bien, en caso de que vinieran, porque aquí da por hecho todo el mundo que van a venir después, o sea, en masa aquí. Y yo no veo que muchos se quieran quedar aquí, de los que entran. Y a lo mejor una de las razones es esta también. Sí, después que tampoco otras cosas no las pueden cambiar, como la cuestión demográfica, y está claro que la tendencia es a tener menos hijos, en muchos casos a no tenerlos, y por lo tanto que haya menos gente joven y la esperanza de vida se alarga, entonces también hay más gente pues, en edades ya jubilados y dependientes del sistema, y con lo cual pues es súper complicado. Porque... Y otro problema, que después mucha gente joven de aquí, aún hay poca, mucha marcha. Ya tenemos pocos jóvenes. Migran sitios con mejores oportunidades.
por eso, el propio sistema también, semejante carga impositiva, lastra también que muchos jóvenes quieren quedar aquí. No de todos, ¿no? Pero muchos sí, claro. Que vengan mejores oportunidades. Lo de Andorra, ¿no? Que últimamente se escucha mucho. ¿Cuántos jóvenes españoles se van a Andorra? De estos así nuevos... El problema no es que vayan unos cuantos, a lo mejor van los que ganan más dinero. Que eso, unos cuantos precisamente por esa cuestión. YouTubers. Todo contribuye. Cuando esos jóvenes coticen, van a cotizar en Andorra, no van a cotizar aquí. Por eso se van, para no cotizar aquí, precisamente. Claro, por eso digo, al motivo. final, tú subes los impuestos y subes las cargas para mantener el sistema, pero ese sistema, después esas cargas también disuaden a un porcentaje de personas. A las que más producen. O disuaden a los inmigrantes no quedarse aquí. O a las propias empresas también, en fin. También, en todo esto, claro. Pues digo que hay que ser prudente con estas cosas. Repito, porque es una cosa que se estudia relativamente poco. A lo mejor estudiamos más otro tipo de temas, pero las pensiones públicas con muchísima diferencia, el gasto más grande que tiene el Estado. Muchísima diferencia. Y además es que es muy importante no entenderlas como una hucha que está ahí metiéndole dinero, que es algo que como entra sale y que cuando no entra suficiente que se inventan lo que haga falta. Un nuevo impuesto, subir otra cosa, sacar de aquí para meter allá. Deuda pública, lo que sea, o inflación. Lo cual, cuidado, la inflación para las personas jubiladas es lo peor que hay, porque no tienen defensa tampoco. No tienen defensa. Entonces, hay, por desgracia, hubo ejemplos en Argentina o en Rusia que la inflación literalmente le comía la pensión, siguen cobrándola nominalmente, pero en términos reales era muy baja. Entonces, la inflación, los primeros que no deberían quererla serían los jubilados. Y es aquí una de las personas que más daño le hace. Pues sí, bueno, contra este así monstruo del Estado hay poco que hacer en el sentido de que eso, no hay que fantasear con que mañana va a quebrar, ni tampoco hay que ponerse catastrofista y tal, pero bueno, yo creo que es importante conocer la situación también para que cada uno pueda tener las herramientas para actuar, defenderse y intentar pues tener un colchón de fondo, no confiarse en el Estado ni en el relato ese de... No es miedo, es precaución. Exacto. Es decir, no es tampoco asustar a la gente, porque no es así. Pero decir, mira, si quieres vivir como hasta ahora, un poco de precaución tienes que tener. Ahorrar y no sé, se puede, tampoco a lo mejor estoy dando consejos. Entonces, la medida que se puede ahorrar o eliminar gastos o no meterse en muchas honduras, sobre todo al final de la vida. Pues sí, totalmente. Y contar con que en términos reales no va a ser lo mismo. Aunque no sea muy grave, no va a ser lo mismo. Pero claro, el problema es que va a peor, no va a mejor. Eso es... Ser muy consciente de lo que es, sin más, sin hacerse fantasías, ¿no? Y sabiendo pues eso, lo que hay y enfrentar la situación lo mejor posible. Yo creo que pues... Y precaver el futuro, claro, que el futuro más que nada es impredecible, porque aún sabiendo que vamos a cobrar no sabemos exactamente cuánto, ni en qué condiciones, ¿no? Incluso los fondos privados, supuestamente fondos privados de pensiones, cambiaron la normativa también. Cambiaron 1 o 2 veces ya la normativa. Se puede quitar todo junto. Ahora hay que quitarlo poquito a poquito. Si no te lo aplican, le aplican el IRPF. ¿No? Entonces, te cambiaron las condiciones. Entonces, tienes que tener un poco de precaución y por tu cuenta, pues ahorrar o buscar algún tipo de forma de previsión, o tener familia, o tener algún tipo, evitarte gastos o lo que sea, pero tener algún tipo de previsión para ¿Y qué fue lo que hicieron siempre nuestros abuelos? Vaya. Igual que otros abuelos, en condiciones mucho peores. Exacto, pero vamos, la primera lección, ¿no? Que se aprende de los abuelos, que hay que guardar para cuando no hay, o sea, que hay que tener un colchoncito y no fiarse solo de dinero, de propiedades o de las promesas del Estado, que teníamos que estar muy acostumbrados a que no tienen nada, o sea, que son aire y ya está. A ver, estas cosas que dice el ministro son ajustes, pero tú las haces en un mercado de bonos, le llaman default, ¿eh? Tú haces un mercado de acciones, un mercado sobre todo de deuda pública o de deuda corporativa, haces una cosa de estas de cambiar las condiciones así, no le llaman default. Aquí como es una cosa distinta no es un default, es un reajuste, ¿no? Porque como siempre las cosas en manos del Estado se transforman. Claro, pues se transforman en algo bueno. Claro. Yo entré a trabajar con unas condiciones y con unas promesas y una edad y tal. Esas promesas fueron cambiadas varias veces. Eso, nadie lo toleraría a un banco que al vencer a un depósito y diga, no, ahora no me viene bien, venga el año que viene. No.
Oiga, mención de costo, lo fijamos a 3 años, pasan los 3 años, me da el dinero y los intereses, ¿no? No, es que ahora no me viene bien, no puedo esperar 6 meses, o una cosa, no, tienes que pagártelo en el momento, con las condiciones que fijaste al principio. Pero aquí esto está siempre cambiando, ¿no? Y cómo puede seguir cambiando, y el monto de las pensiones del futuro no está determinado aún, sino que lo determinarán sus nietos en el Parlamento cuando llegue el momento de votar, pues es bueno que sepan que eso puede alterarse, sin alterarse gravemente, que puede ser alterado, ¿no? Aún le queda mucho camino por hacer. Bueno. Pues muy bien, pues hasta aquí entonces llegaríamos. Como siempre, muchas gracias por habernos acompañado, Bastos.